Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 408. La reunión del segundo año de la confraternidad. Si la persona sentada en lugar de la realeza al final de la sala hubiera sido un archinoble soberano, habría sido mucho mayor. Parecía seguro concluir que era efectivamente un príncipe. Sin embargo, nadie me dijo que iba a asistir un príncipe. Ladeé la cabeza. Si mis tutores lo hubieran sabido, seguro que me habrían avisado o al menos me habrían dicho que estuviera en guardia. En lugar de vestir de negro, como mandaba la academia, el pequeño personaje, la palabra pequeño me venía a la mente sin quererlo cada vez que lo veía, iba vestido de rojo y blanco, los colores divinos del invierno. Al menos llevaba una capa negra, para marcar que era de la soberanía, pero aún así sobresalía. Incluso Anastasio se había vestido casi siempre de negro, así que no se me había ocurrido que los miembros de la realeza pudieran saltarse el código de vestimenta. Aquí están sus asientos, dijo un sirviente. Al igual que el año pasado, el salón pequeño tenía mesas para 4 personas dispuestas a igual distancia. Nos llevaron a las 3 mesas para Ehrenfest, y en ese momento Wilfrid tomó su asiento en la mesa de mi izquierda y Charlotte el suyo en la de mi derecha. Brunilde me retiró el asiento antes de retomar su posición, situándose detrás de mí con mis caballeros guardianes. Harmut, por su parte, se sentó a mi lado como mi erudito. Harmut, ¿sabías que un miembro de la realeza iba a asistir este año? Le pregunté en voz baja. Negó discretamente con la cabeza. No lo sabía, y parece que no somos los únicos. Muchos de los otros ducados parecen igual de sorprendidos, así que podemos suponer que nadie fue informado. Era bueno saber que no estaba sola en mi ignorancia. Siempre tenía la sensación de que me perdía información importante, ya que no pasaba mucho tiempo en el castillo, pero no era el caso. Sin embargo, continuó Harmut, recuerdo que el año pasado hubo rumores en la Academia Real de que un miembro de la realeza iba a ser bautizado. Se decía que era el hijo de la tercera esposa del rey, el hermanastro de los príncipes Sigisbald y Anastasios. Si esos rumores fueran ciertos, solo habría sido bautizado este otoño. ¿Fue bautizado este año?, pregunté. Alguien debe saber de él, entonces. Los nobles en Ehrenfest debutan durante la Sociedad de Invierno, pero los miembros de la realeza debutan oficialmente durante la Conferencia de Archiduques de Primavera. Supongo que aún no ha tenido un debut formal. Eso explicaba por qué era tan pequeño. Había pensado que tal vez solo parecía pequeño porque estaba sentado muy lejos, pero esto tenía mucho más sentido. Dicho esto, ¿por qué hay un príncipe recién bautizado aquí en primer lugar? Harmut solo me había confundido aún más. Por suerte, una vez sentados los candidatos a archiduque de todos los ducados, un erudito de la soberanía presentó al pequeño príncipe y le explicó las circunstancias. Este es el tercer príncipe Hildebrand, dijo el erudito. Fue bautizado esta primavera y recibido en la familia real. En circunstancias normales, asistiría a la academia mucho más tarde, pero el rey le ordenó que asistiera este año como parte de sus deberes reales. En resumen, había una norma que establecía que siempre debía haber al menos un miembro de la familia real que asistiera a la academia real. Si no había nadie de la edad apropiada, se enviaba a un adulto graduado en su lugar. Lo más apropiado habría sido que Anastasios regresara, pero parecía que estaba excepcionalmente ocupado con sus deberes como segundo príncipe. Necesitaba llenar de maná la tierra que le habían dado por su matrimonio y las herramientas mágicas reales que habían quedado en desuso. En otras palabras, el príncipe Anastasios está tan ansioso por casarse con Lady Eglantine que está poniendo todo su empeño en preparar su tierra y se niega a regresar a la Academia Real. Tiene que ser eso, ¿no? Es decir,
revivir esas viejas herramientas mágicas tiene que ser un trabajo más difícil que estar destinado en la academia. Ahora que era adulto, Anastasios había elegido trabajar duro durante el invierno en lugar de quedarse en la Academia Real. Por lo tanto, Hildebrand se veía abocado a la situación de tener que asistir a la academia tan pronto después de su bautismo. Sin embargo, estaba aquí solo por razones políticas. No es que fuera a ir a clases todavía. Es de suponer que pasará la mayor parte del tiempo en sus propios aposentos. Me pregunto por qué se estableció esta regla. ¿Es para emergencias o algo así? ¿Tal vez para asegurar que siempre haya alguien para resolver disputas? El año pasado, cuando Dunkelfelger armó un escándalo porque saqué a Schwartz y Weiss de la biblioteca, se contactó con Anastasios y llegó casi al instante para arbitrar la disputa. También había hablado con Solange y conmigo más tarde para saber más sobre la situación. Ciertamente hay mucha gente aquí. ¿Quién sabe qué tipo de problemas pueden surgir? La realeza debe tener las manos llenas con estas cosas. Y para que la familia real envíe a un niño de 7 años a la Academia Real, deben estar en apuros. Una vez terminado el anuncio del erudito, todos se prepararon para dar sus saludos, como habían hecho el año anterior. De nuevo, Klassenberg fue el primero. Parecía no tener ningún candidato a archiduque ahora que Eglantine se había graduado, así que un chico de aspecto mayor se levantó y fue a saludar al príncipe en su lugar. El acto continuó como se esperaba. Los representantes de cada ducado se levantaban para saludar al real y luego bajaban por el lateral para saludar a todos los ducados de rango superior al suyo. Dunkelfelger fue el siguiente en subir, luego Drewanchel. Solo después de que el 9º ducado hubiera saludado al príncipe, llegó nuestro turno. Wilfrid y Charlotte se levantaron mientras me ayudaban a bajar de la silla. Wilfrid nos miró a Charlotte y a mí. Rosemaine. Charlotte. Vamos. Wilfrid nos acompañó hasta la mesa del príncipe, en el extremo más alejado de la sala, moviéndose lo suficientemente despacio como para que yo pudiera seguirle el ritmo. Cuando llegamos a Hildebrand, nos arrodillamos, cruzamos los brazos e inclinamos la cabeza. Príncipe Hildebrand, podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida. Pueden, dijo una voz claramente infantil. De cerca, pude ver que Hildebrand tenía unos brillantes ojos púrpura y un tenue tinte azul en su pelo plateado. También tenía una cara bonita. Quizá a un niño no le guste que le llamen guapo, pero él parecía especialmente joven, como era de esperar, teniendo en cuenta que le habían enviado a la Academia Real tan pronto. Por no hablar de que, a diferencia de la arrogante expresión de dignidad real que Anastasios había llevado tan a menudo, Hildebrand lucía una brillante sonrisa que realmente me hizo sentir cómodo. No era ni mucho menos el arquetipo del hombre excepcionalmente varonil. Con el permiso del príncipe, vertimos maná en nuestros anillos y concedimos una bendición. Me aseguré de añadir solo una pizca de maná, sin dejar de mirar a Wilfrid y Charlotte para asegurarme de no excederme. Ferdinand había insistido en que no me dejara llevar por mis emociones y ofreciera una bendición excesiva como había hecho durante la ceremonia de graduación. De acuerdo. Perfecto. Asentí para mis adentros, habiendo conseguido dar una bendición tan pequeña como las de mis hermanos. Hildebrand dijo entonces que levantáramos la cabeza, momento en el que Wilfrid continuó el saludo. Es un honor conocerlo, príncipe Hildebrand. Somos Wilfrid, Rosemaine y Charlotte de Ehrenfest, que estamos aquí para aprender a ser nobles adecuados para servir a Jürgen Schmidt. Que el futuro sea brillante. Hildebrand nos miró a cada uno de nosotros por orden, aunque pareció mirar a Charlotte con especial interés. Me han dicho que los candidatos a archiduque de Ehrenfest son excepcionales. Uno fue el primero de la clase y otro alcanzó el rango de estudiante de honor. Todo ello mientras ayudaba a sus compañeros a elevar las calificaciones generales de su ducado, dijo enérgicamente con su voz más aguda. El rey Trabuercual tiene grandes esperanzas en todos ustedes. Continúen con sus esfuerzos. Podía percibir que estaba completamente concentrado en repetir las palabras exactas que los adultos le habían indicado que dijera, y como alguien que había memorizado todo tipo de frases para las ceremonias, sabía lo mucho que debía haber trabajado para llegar a este punto. Quería decirle lo bien que lo estaba haciendo y que siguiera trabajando, pero me parecía una grosería decírselo a un príncipe.
Decidí entonces optar por una expresión de gratitud. Le damos las gracias. Y así, nuestro primer encuentro con Hildebrand terminó sin incidentes. Es cierto que me pilló un poco desprevenido, ya que Anastasius me había echado en cara que era una falsa santa el año anterior, pero nos dirigimos a la siguiente mesa, la mesa de Klassenberg. Una vez más, Dregarnor, la diosa del tiempo, ha unido nuestros hilos y nos ha bendecido con una reunión. Esta es Charlotte, mi hermana menor. Asiste a la Academia Real como estudiante de primer año, dijo Wilfrid. Que nuestros futuros sean brillantes. Charlotte pasó a saludar por primera vez. Wilfrid no se había presentado, y a mí me habían dicho que tampoco lo hiciera, así que solo podía suponer que ya nos habíamos presentado a esa persona el año anterior. Tal vez se trataba de un candidato a archiduque y no de un archinoble. No puedo preguntarles exactamente cuál, así que lo consultaré con Harmut más tarde. Según Harmut, no se trataba de un archinoble, sino del hijo de la segunda esposa de Aud Klassenberg. Me explicó que había saludado al chico el año pasado, pero no me acordaba de él en absoluto, así que solo respondí con una simple sonrisa. Quiero decir, ¿cómo se supone que voy a recordar a alguien a quien solo he saludado una vez? Especialmente cuando no esperaba volver a verlos. Para que Lady Eglantine no te haya vuelto a presentar a pesar de su relación amistosa, puede ser el caso de que ella tampoco se relacionara con él. No es inusual que el hijo de un segundo hijo rara vez socialice. Ah, claro. Eso me recuerda que casi nunca he hablado con Nicolaus. Las familias de archinobles y archiducales generalmente tomaban segundas esposas para estabilizar la política de la facción, compensar a una primera esposa incapaz de producir hijos, o simplemente aumentar su número de hijos. No era raro que los medio hermanos apenas se relacionaran. El siguiente ducado que nos tocó saludar fue Dunkelfelger. Nos dirigimos a las mesas del Stilaut y Hannelore, donde Wilfrid les habló como nuestro representante y Charlotte realizó la bendición que se da en las primeras reuniones. Lady Hannelore, dije, muchas gracias por el espléndido libro de Dunkelfelger que me ha prestado. Incluso el Aud me pidió que le expresara su agradecimiento. Le conté lo sorprendida que me había quedado al saber que el propio Aud Dunkelfelger había entregado el libro en la conferencia de archiduques, pero al mismo tiempo lo agradecida que estaba por haberlo enviado tan pronto, lo que significaba que tenía mucho tiempo para leerlo. Hannelore parpadeó varias veces. Debe de haber sido un golpe de corazón haber recibido un libro del propio Aud. A papá le encanta sorprender a la gente. A menudo me encuentro con un sudor frío después de uno de sus trucos. Me alivia que no te haya molestado, dijo con una sonrisa preocupada, mientras sus coletas rosa claro se balanceaban al moverse. Al parecer, Aud Dunkelfelger había proclamado que entregaría el libro personalmente para sorprenderme. Parecía alguien a quien le gustaban las travesuras, pero para que nos hubiera prestado un libro que bien podría considerarse un tesoro de su ducado, probablemente también era una persona realmente buena. El ofrecimiento de un libro nunca podría molestarme, respondí. Me lo pasé muy bien con él, y como agradecimiento, Lady Hannelore, pienso prestarle un libro de Ehrenfest. Pensé que sería bueno que intercambiáramos libros nuevos al devolver los que hemos leído. Se lo agradezco mucho, Lady Rosemaine. Me hace mucha ilusión. Hannelore y yo intercambiamos una sonrisa, disfrutando de nuestra divertida conversación, momento en el que el Stilaut me lanzó una mirada de duda. ¿Alguien en Ehrenfest logró leer ese libro?, preguntó. Sí. Me asombró la profundidad del pasado de su ducado, respondí. El hecho de que muchas de sus historias involucraran a maníacos de la batalla que seguían luchando hasta que ganaban explicaba más o menos por qué el profesor Raufen insistía tanto en desafiarnos a las revanchas de Dieter. Tenía mucha historia a sus espaldas. Como debe ser, resopló Lestilaut. Somos completamente diferentes a Ehrenfest, un penoso ducado con apenas 200 años de historia. Hermano, exclamó Hannelore y le dio un tirón de manga para reprenderlo. Luego me miró, con sus lindos ojos rojos llenos de preocupación. Sin duda le preocupaba que Lestilaut me hubiera ofendido, pero me limité a sonreírle y a sentir. Es cierto que la historia de nuestro ducado palidece en comparación con la suya, y que nuestros libros de historia son escasos en comparación, dije.
Por eso aprecié tanto el libro que me prestaron amablemente, y ciertamente me encantaría leer más de los espléndidos libros de Dunkelfelger. Mi intención era dar pie a una larga discusión, durante la cual podría reseñar el libro de Dunkelfelger y conseguir aún más libros de ellos, pero Wilfrid me cortó y Charlotte me dio un sutil tirón de la manga. Tal vez podamos hablar de esto cuando vayamos a prestarle a Dunkelfelger nuestro libro, dijo Wilfrid. No deberíamos demorarnos demasiado cuando otros están esperando. Oh, claro. Estamos en medio del saludo a los ducados. Estaba tan emocionada por reencontrarme con Hannelore y tan ansiosa por hablar con ella que había olvidado dónde estaba. Le prometí que la invitaría pronto a una fiesta de té y me dirigí a las mesas de Drewanchel. Lord Wilfrid, Lady Rosamond, los felicito por su compromiso, dijo Adolfine. Dudé de mis oídos cuando mi padre volvió de la conferencia de archiduques con la noticia. Adolfine hablaba como representante del ducado, pero también estaban con ella mi compañero Ortín y otros 2 candidatos a archiduque. Su pelo rojo vino que caía hasta el pecho en majestuosas ondas tenía un agradable brillo, casi como si hubiera utilizado rincham. Un examen minucioso de los demás estudiantes del ducado reveló que todos tenían también el pelo brillante. Al ver mis ojos moverse, Adolfine se acarició el pelo y sonrió. No, no puede ser. Solo les di un frasco. Debían de haber analizado el rincham que les había dado en la fiesta del té. El proceso real para fabricarlo era sencillo, así que había imaginado que el método de producción saldría a la luz con el tiempo, pero esto fue mucho antes de lo que esperaba. El hecho de que Drewanchel sea un ducado de científicos locos podría hacerlo un poco más aterrador de lo que esperaba. Miré a Adolfine y tragué con fuerza. Mientras tanto, Wilfrid y Ortín parecían tener una conversación mucho más positiva, hablando de los juegos que practicaban para socializar. Por otro buen año, Wilfrid? Puedes apostar por ello. Te mostraré cuánto he mejorado en el Ye-Winnen. Por alguna razón, Adolfine me dedicó una sonrisa significativa. Lady Rosamond, los eruditos que enviamos a la conferencia de archiduques volvieron bastante animados, dijo. Parece que Ehrenfest tiene herramientas mágicas que incluso los plebeyos pueden utilizar, trozos de papel que se mueven solos, abriéndose camino hacia cualquier pieza más grande. Bastante interesante. Incluso nuestros eruditos encontraron sus ojos cambiando de color ante el concepto. Oh, no es nada que merezca tanta atención, respondí con una risa evasiva. Empezaba a sentir que diseccionarían cualquier cosa que consiguieran tener en sus manos. No observé ningún trabajo de este tipo en la Academia Real, y tampoco se presentó en el torneo Interducados, ¿verdad? Preguntó Adolfine. ¿Hay acaso alguna razón para ello? Tal vez sea porque nuestro AUB lo consideró indigno de ser publicado, respondí. No estuvo en el torneo Interducados porque los plebeyos lo fabrican, y nadie en Ehrenfest lo ve realmente como una herramienta mágica. Sin embargo, no puedo decir eso. Es sorprendentemente difícil comprender lo que es y no es normal en el ducado de uno, dijo Adolfine. Esto es algo que he aprendido bien desde que llegué a la Academia Real. Lady Rosamond, ruego que podamos pasar mucho tiempo juntas este año. O en otras palabras, ¿quieres sacarme información? Okidoki. Es hora de contactar con mis tutores. Eso no llevó mucho tiempo. Comparto tus oraciones, dije con una sonrisa, pero pude sentir que mi cara se ponía rígida. Los ojos de Adolfine se volvieron a posar en Charlotte por un momento antes de mirar comparativamente a Ortín. «Es usted de primer año, ¿verdad, Lady Charlotte?», preguntó Adolfine. «Preveo que también seremos amigas íntimas». «Sería un honor». Parece que alguien extremadamente peligroso acaba de apuntar a Charlotte por algo. «Ah. Ferdinand. Ayuda a...». Me moví a la mesa de al lado, esperando proteger a Charlotte de la mirada de Adolfine. Una vez que terminamos de saludar al cuarto y quinto ducado, llegó el momento de hablar con Arensbach el sexto. Solo Detlinde estaba allí como candidata a archiduque. La pequeña niña que habíamos visto en la boda de Lamprecht no estaba presente. Era tan pequeña como yo, así que, como era de esperar, no tenía edad para asistir a la academia este año. «Ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última reunión», dijo Detlinde.
parece que a todos les va bien. ¿Cómo le ha ido a Aurelia en Ehrenfest? Siempre nos ha preocupado que no encaje, ¿verdad, Martina? Dirigió su atención a una chica que se parecía un poco a Turi, su ayudante, por el lugar en el que estaba. Lady Bettina parece haber estado en contacto, pero no hemos sabido nada de mi hermana Aurelia. He estado muy preocupada por ella, dijo Martina, bajando los ojos con tristeza. Era lo suficientemente parecida a Turi como para que el solo hecho de verla alterada me hiciera doler el corazón. Aurelia está disfrutando de su vida en Ehrenfest, dije. Ha preparado un nuevo velo y hemos tomado el té juntas. ¿No es así, Charlotte? Efectivamente, asintió Charlotte con una sonrisa, ya que había conocido a Aurelia en el concurso de tintes. Es una persona dulce y positivamente encantadora. Martina se puso una mano en el pecho en señal de alivio, mientras Detlinde parpadeaba varias veces, sus ojos verdes oscuros delataban su asombro. ¿Aurelia? Dulce, murmuró para sí misma. ¿Por qué se sorprende tanto? ¿En qué mundo Aurelia no es dulce? Yo también parpadeé confundida, intuyendo que la Aurelia que conocíamos era de algún modo diferente a la que Detlinde conocía. En ese sentido, dijo Detlinde, haciendo avanzar la conversación con rapidez, me doy cuenta de que no felicité debidamente su compromiso en la ceremonia de unión de estrellas. Por favor, permítanme rectificar eso. Enhorabuena. Habló con una suave sonrisa, lo cual era, cuando menos, extraño. Parecía que estaba bendiciendo de verdad nuestro compromiso, y parecía tan amistosa que quise preguntarle a qué venía toda esa tontería del año pasado. El hecho de que me reconociera junto a Wilfrid me parecía incomprensible, y en realidad, me hacía sentir un poco incómoda. Todos ustedes son mis primos en Ehrenfest, continuó. Espero que nos llevemos bien. Los ducados séptimo, octavo y noveno que seguían a Arensbach estaban visiblemente en guardia contra nosotros, teniendo en cuenta que nuestro rango había ascendido tan repentinamente. El año pasado apenas habían reparado en nosotros, pero ahora nos lanzaban advertencias y nos insultaban con eufemismos. Odio tener que decírtelo, pero Wilfrid no capta en absoluto ese tipo de desaires. Y tampoco me harán retroceder. Terminamos de saludar a los ducados de mayor rango, lo que significaba que era hora de que los ducados de menor rango comenzaran a saludarnos. Esto era molesto en su propio sentido. Los ducados undécimo, duodécimo y decimotercero se mostraron especialmente hostiles hacia nosotros y hablaron con sonrisas vacías, ya que los habíamos empujado a todos hacia abajo en nuestro ascenso. Para traducir algunos de sus insultos. La suerte y el azar no son eternos. Los buenos tiempos no son más que frágiles ilusiones, se harán añicos tarde o temprano. ¿Piensas acelerar tus clases una vez más? Solo espero que tus notas no sufran como antes. ¡Qué agradable! Por supuesto, necesitábamos proteger nuestra dignidad y nuestra reputación, así que ofrecimos respuestas que esencialmente significaban, nuestro éxito no es una ilusión. Nos aseguraremos de que los buenos tiempos continúen. Le agradecemos sus ánimos, le dije a uno de los estudiantes que nos saludaba. Por favor, espere a ver nuestras notas publicadas, creo que las encontrará bastante impactantes. Después de intercambiar varios otros insultos con sonrisas en nuestros rostros, llegó el momento de hablar con Frembeltar. Era la primera vez que Charlotte conocía a Rudiger. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa, y miró varias veces entre él y Wilfrid, presumiblemente notando lo parecidos que eran. Sin embargo, como Charlotte tenía los mismos ojos añiles que Rudiger, parecía parecerse él incluso más de lo que él se parecía a Wilfrid, al menos desde el punto de vista del color. Estaba seguro de que podría hacerse pasar fácilmente por su hermana. Pero yo no. No comparto su sangre. Rudiger debió de darse cuenta de la forma en que Charlotte le miraba porque le ofreció una sonrisa. Se arrodilló, cruzó los brazos e inclinó la cabeza. Lord Wilfrid, Lady Rosemaine. Una vez más, Dregarnor, la diosa del tiempo, ha unido nuestros hilos y nos ha bendecido con un encuentro. Y lo mismo para usted, Lady Charlotte. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Puedes.
Rudiger dio la bendición a Charlotte e intercambió saludos con ella. Luego, una vez hecho esto, miró a Wilfrid. Me enteré de que los candidatos a archiduque de tu ducado tomaron la delantera en Spring Executed. Supe que rezaba por el bien del pueblo y sugerí que hiciéramos lo mismo en Fremental. Como resultado, pudimos asegurar una cosecha mayor que la habitual, dijo. Al parecer, a Rudiger le había costado mucho valor decirle a su familia que quería ir al templo, pero después de oír que Wilfrid había hecho lo mismo en Ehrenfest y con grandes resultados, la pareja del archiduque había decidido intentarlo, quizá por desesperación, aunque sea. La madre de Rudiger es la hermana mayor de Sylvester, después de todo. Puedo ver las similitudes entre ellos, al menos un poco. Gracias a estos nuevos esfuerzos, Fremental había visto aparentemente una mayor cosecha, y el aumento de los ingresos fiscales había facilitado las cosas para el ducado. La esperanza ha vuelto a los ojos antes sombríos de nuestros nobles, dijo Rudiger con una ligera sonrisa de satisfacción. Eso me alegra más que nada. Su consejo es muy apreciado. Madre también se alegró mucho. Como ducado en el bando perdedor de la guerra civil, sabía que su archiduque había sido ejecutado, pero su ducado seguramente también debió sufrir de otras maneras. Por ejemplo, sabía que Aurelia había sido tratada con excesiva dureza en Arensbach debido a que su madre era de Fremental. Esto, sin duda, había hecho que traer esposas y maridos al ducado fuera mucho más difícil. En realidad, era impresionante que hubieran conseguido resignarse a participar en las ceremonias religiosas. Yo había entrado con ganas en el templo para hacerme con los libros, pero ellos lo habían despreciado toda su vida. Claro que su decisión de colaborar con el templo a pesar de su desprecio se debía probablemente a que estaban muy desesperados, cualquier puerto en una tormenta, como se dice, pero aún así. Espero que nuestra amistad con Ehrenfest siga siendo tan firme, dijo Rudiger, mirándome cuidadosamente para ver mi respuesta. Se parecía mucho a Wilfrid cuando me había pedido que pusiera a prueba a Fremental en la fiesta del té, antes de enseñarles nuestros métodos. Somos hermanos y vecinos, una amistad es natural, respondí, haciendo que Rudiger y Wilfrid exhalaran aliviados. Una vez terminados los saludos, comenzó el almuerzo. Este año la sopa estaba muy buena, quizá porque los cocineros habían adoptado nuestras recetas, pero los dulces. Bueno, una vez más, no eran mejores que los terrones de azúcar. Capítulo 409, de regreso a casa. Hildebrand se encontraba frente a la puerta de teletransporte. Hoy iría a la Academia Real. Levantó la vista, temblando de emoción, solo para que su ayudante principal, Arthur, apartara el flequillo que había caído sobre la frente del joven príncipe. Recuerda que vas a asistir a la Academia como miembro de la realeza, recalcó a Arthur. Lo sé. Es mi primer deber como príncipe, me lo ha ordenado mi padre, respondió Hildebrand. Intentó poner una expresión seria mientras asentía su comprensión, pero no pudo contener su curiosidad por este nuevo y desconocido lugar al que se dirigía. ¿Qué le esperaba más allá de esa puerta? Ahora podemos irnos, dijo Arthur. La puerta se abrió ante los brillantes ojos púrpura del príncipe. Sus asistentes lo alentaron a avanzar, y cuando dio el primer paso, se encontró envuelto en el silencio. Un pasillo se extendía en la distancia, sus paredes alineadas equidistantemente con puertas con letras y números escritos sobre ellas. No se parecía en nada a lo que había visto en la villa en la que él y su madre se habían alojado antes de su bautismo o en la villa en la que vivía ahora. Pero había tanta gente cuando fui por primera vez al Palacio Real. Como hijo de la tercera esposa del rey, Hildebrand se había criado en la villa de su madre, y no se había aventurado fuera de sus muros antes de su bautismo. La familia de su madre había venido de visita en alguna ocasión, pero él estaba acostumbrado a poca más atención que esa. Por ello, podía recordar la abrumadora cantidad de gente que había visto durante su visita al Palacio Real como si hubiera sido ayer. Hildebrand sabía que la Academia Real era un lugar para que los niños de la realeza y la nobleza aprendieran desde su 10º año hasta su mayoría de edad, y había asumido implícitamente que todo el mundo le recibiría con entusiasmo. Un pasillo vacío era completamente inesperado. No hay nadie aquí, murmuró. La ceremonia de ascenso está en marcha, así que los estudiantes y los profesores están todos en el auditorio, respondió el caballero guardián que tomaba la delantera,
haciendo que el príncipe se diera cuenta de que había hablado en voz alta. Esto es un bienvenido respiro para nosotros los caballeros guardianes, ya que hay menos peligro que temer. Parecía que todos estaban reunidos en otro lugar. Era lógico que Hildebrand no asistiera a la ceremonia de ascenso, teniendo en cuenta que no era un alumno nuevo, pero era como si lo dejaran fuera. Sintiéndose un poco decepcionado, Hildebrand recorrió el turbio pasillo con las puertas igualmente espaciadas hasta llegar a otro pasillo, este con ventanas. Afuera había mucha nieve, mucho más de lo que estaba acostumbrado a ver fuera de su propia villa. Apretó los labios, la nieve amontonada era casi como una metáfora, que significaba que iba a tener muchas más obligaciones aquí en la Academia Real. ¿Estás nervioso?, preguntó a Arthur, que parecía preocupado por él. Pareces bastante rígido. Simplemente siento el peso de mis responsabilidades, respondió Hildebrand con un movimiento de cabeza. Estoy aquí como miembro de la realeza, aunque me hayan bautizado hace poco. Pensó en el momento en que el rey, su padre, le había ordenado asistir a la Academia Real. Había sido cerca de la mitad del otoño. Será una carga pesada, pero te pido que supervises la Academia Real como si fueras de la realeza. Hildebrand recibió esta petición de sus padres, que estaban visitando la villa que le habían concedido. No sabía cómo responder, así que su ayudante principal, Arthur, habló en su lugar, aunque con un tono preocupado. El príncipe Hildebrand acaba de ser bautizado. Todavía no tiene su debut. Después de bautizar a un niño en el Palacio Real, el procedimiento habitual era que debutara como nuevo miembro de la realeza durante la siguiente conferencia de archiduques. No había precedentes de que un miembro de la realeza realizara tareas públicas antes de su debut. En verdad. He pasado mucho tiempo debatiendo si enviarte a ti o a Anastasios, dijo el rey a su hijo. Sin embargo, Anastasios tiene un trabajo mucho más importante que hacer que ocupar un puesto en la Academia Real. Me gustaría que hicieras este trabajo por mí, Hildebrand. Si esta era la conclusión a la que había llegado el rey tras un largo debate interno, no había forma de que los simples asistentes pudieran protestar. Solo podían aceptar la orden en silencio y apoyar a su cargo lo mejor que pudieran. Aunque, al final, me limitaré principalmente a mi villa. A Hildebrand se le dijo que evitara el contacto con los estudiantes en la medida de lo posible. Era demasiado joven para determinar el bien o el mal por sí mismo, así que era posible que los estudiantes intentaran explotarlo con algún fin. La realeza tenía tanta autoridad en su nombre, aunque Hildebrand no lo entendía del todo. Había pasado su vida en la villa de su madre y rara vez se relacionaba con el mundo exterior, por lo que no comprendía del todo el poder que ejercía. Me parece que madre y mis asistentes tienen mucho más poder que yo, pero ellos dicen lo contrario, así que... Este es el salón pequeño, le dijo Arthur a Hildebrand cuando entraron en la sala donde se iba a celebrar la reunión de la confraternidad. Había mesas por todas partes, y el príncipe fue conducido a la más cercana al fondo, donde se sentaba la realeza. Hay más mesas que ducados, observó Hildebrand. Efectivamente. Eso se debe a que algunos ducados tienen más de un candidato a archiduque, explicó Arthur. Había una mesa por candidato. No era infrecuente que los medio hermanos se opusieran y desearan ocultarse información, y esto permitía que cada candidato se sentara en su propia mesa con sus asistentes. ¿Te sentarás a mi lado, Arthur?, preguntó Hildebrand a su ayudante principal. Arthur negó con la cabeza. Al igual que cuando come, príncipe Hildebrand, permaneceré de pie detrás de usted. Desde allí, puedo aconsejarle y servir la comida. Los caballeros guardianes tampoco se iban a sentar, pero tal vez los eruditos sí. Hildebrand miró a su erudito Danmar, que le respondió que sí se sentaría, pero debajo de la mesa. Al parecer, esto le permitiría proporcionar discretamente información sobre los ducados y decirle al príncipe lo que debía decir a los candidatos. Ya he memorizado los saludos y lo que hay que decir a cada ducado, dijo Hildebrand. Estaba completamente inmerso en sus estudios desde que fue bautizado. No necesitaba a nadie escondido bajo la mesa, diciéndole lo que tenía que decir. Comprendo lo mucho que has estado trabajando, príncipe Hildebrand, pero es posible que tu mente se quede en blanco mientras cumples con tu primer deber público, dijo Arthur.
Lo mejor sería que la reunión de la confraternidad terminara sin que necesitaras la ayuda de Danmar, pero el trabajo de los asistentes es formular planes de triple nivel para asegurar que el fracaso no se produzca bajo ninguna circunstancia. Muy bien, Arthur, respondió el príncipe. Aún así, me aseguraré de terminar la reunión de la confraternidad sin la ayuda de Danmar. Hildebrand se armó de valor y empezó a repetir sus frases para sí mismo hasta que finalmente se supo que la ceremonia de avance había concluido. Danmar se puso inmediatamente en posición. Era un instructor que solía llevar el ceño fruncido, por lo que verlo escondido bajo la mesa era una fuente de gran diversión. Hildebrand no pudo evitar seguir mirándolo. Príncipe Hildebrand, mire al frente, no hacia abajo, hacia Danmar, le advirtió a Arthur. Solo te avergonzarás si los estudiantes descubren su presencia. Hildebrand miró al frente justo cuando se abrió la puerta del salón pequeño. Ha llegado en Sven de Klassenberg el primero. Unas personas con ropas negras y capas rojas entraron en la sala. Era el candidato a archiduque de Klassenberg y sus asistentes. Han llegado Lord Lestilaut y Lady Hannelore de Dunkelfelger II. Después de un breve momento, aparecieron los estudiantes de Dunkelfelger, de capa azul. Tenían más gente que el ducado al que seguían, probablemente porque tenían 2 candidatos a archiduque. Todos los candidatos a archiduque que entraban abrieron los ojos al ver a Hildebrand. Era probable que pocos ducados supieran siquiera que existía, ya que aún no había debutado. El revuelo de la sorpresa no hizo más que intensificarse a medida que entraban más personas en la sala, y no mostraba signos de calmarse. Hildebrand ajustó su postura, sintiéndose un poco incómodo, solo para que Arthur le susurrara inmediatamente al oído. Como miembro de la realeza, no debía moverse, ya que todas las miradas estaban puestas en él. Me han regañado, y los saludos aún no han empezado. A Hildebrand le preocupaba saber si sería capaz de realizar los saludos correctamente, pero huir no era una opción. Solo tenía que sentarse con la mayor gracia real posible. Una vez sentados todos los representantes de los ducados, Hildebrand fue presentado a ellos. Se explicaron las circunstancias del príncipe, y una vez que los candidatos a archiduque supieron que era un miembro de la realeza que aún no había debutado, sus miradas escrutadoras se convirtieron en miradas de curiosidad. Tal vez por tratarse de jóvenes estudiantes, sus miradas eran mucho más directas y emotivas que las de los nobles de la soberanía, lo que no hizo que Hildebrand se sintiera menos incómodo. Y así, comenzaron los saludos. El candidato a archiduque de Klassenberg, el ducado de mayor rango, fue el primero en ponerse en pie y acercarse a la mesa de Hildebrand con sus asistentes. Príncipe Hildebrand, ¿puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro serendípico, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Puedes hacerlo. Como tercer príncipe, Hildebrand estaba acostumbrado a ser el que recibía y no el que daba las bendiciones en los primeros encuentros. Sus respuestas eran cortas e imposibles de confundir, pero no pudo evitar sonreír aliviado cuando pronunció una correctamente. Puedes levantar la cabeza. Es un honor conocerlo, príncipe Hildebrand. Soy Sven de Klassenberg. Estoy aquí para aprender a convertirme en un noble adecuado para servir a Jürgen Schmidt. Que el futuro sea brillante. Correcto. Klassenberg es el ducado de Lady Eglantine. Hildebrand no tuvo problemas en recordar quién era Eglantine. Estaba comprometida con su hermanastro Anastasios y había asistido al bautizo del tercer príncipe. Era amable, hermosa y desprendía gracia. Lady Eglantine participó en mi ceremonia de bautismo, dijo Hildebrand. Anticipo que Klassenberg hará su parte como familia de la realeza y actuará con la responsabilidad que debe tener el ducado de primer rango. Es un honor. El grupo de capas rojas se marchó, siendo sustituido esta vez por capas azules. La madre de Hildebrand había nacido en Dunkelfelger II, y su familia había visitado en ocasiones la villa donde él vivía, por lo que el príncipe conocía a Lestilaut y Hannelore. También habían asistido a su ceremonia de bautismo. Este no era un primer encuentro para ellos, por lo que Lestilaut pronunció las palabras de un encuentro totalmente inesperado, pero no por ello menos agradable. Estoy encantado de que nuestros hilos se hayan vuelto a entrelazar, a pesar de que Wigelieve, el dios de la vida, ejerza tanto poder. Me sorprende verle en la Academia Real, príncipe Hildebrand, continuó Lestilaut.
no habíamos sido informados de ello. Todavía no había recibido las órdenes de padre en el momento de mi ceremonia de bautismo, respondió el príncipe. Mi madre me ha pedido que busque primero la ayuda de mi familia, en caso de que ocurra algo. Recemos para que no ocurra ningún incidente de este tipo. Hildebrand no era especialmente amigo del Stillaut ni de Hannelore, pero fue un cierto alivio ver a personas que ya conocía y que consideraba de la familia. El siguiente fue Drewanche III, y se acercó un grupo de cabos verde esmeralda. Este ducado tenía 4 candidatos a archiduque, pero Hildebrand solo conocía el nombre de uno de ellos. Danmar y los demás habían dicho que solo necesitaba recordar a Adolfine, la prometida de su hermanastro Sigisbald. Aún así, puede que esta vez sí necesite a Danmar. Hildebrand tragó saliva con nerviosismo, pero fue Adolfine la que se adelantó para el saludo. Danmar no tuvo que prestar ninguna ayuda. Me han dicho que nos encontraremos con bastante frecuencia debido a su compromiso con mi hermano Sigisbald, Lady Adolfine, dijo el príncipe. Imagino que estaré a su cuidado en muchas ocasiones. Que nuestros hilos se entrelacen. Así es. Que nuestros hilos se entrelacen, respondió Adolfine con una sonrisa. Luego se dirigió a un lado de la sala con los otros candidatos a archiduque. Los estudiantes de los otros ducados se acercaron en grupos, uno tras otro. Hildebrand saludó a los ducados mayores y a los medianos de mayor rango sin mucho esfuerzo debido a sus relaciones más estrechas con la realeza, pero con el tiempo, sus conocimientos se volvieron cada vez más difusos. Para cuando llegó el 9º ducado, necesitó que Danmar le prestara ayuda desde debajo de la mesa, pero aún así se las arregló para dar un saludo real. «Oh, aquí hay un niño casi tan mayor como yo». Hildebrand parpadeó sorprendido cuando los candidatos a archiduque de Ehrenfest la 10ª se pusieron de pie. Uno de sus candidatos a archiduque era una niña que parecía haber sido bautizada la temporada pasada, como él. Fue conmovedor ver a su hermano mayor y a su hermana reducir la velocidad para igualar su paso. ¿Qué años tenía Ehrenfest?, preguntó Hildebrand. Tienen 2 de segundo año y 1 de primero, respondió Danmar. La candidata a archiduque de segundo año es Lady Rosemaine de la que hablamos. Hildebrand recordó lo que sabía sobre Ehrenfest. Era un ducado notable por tener a Rosemaine, conocida como una especie de comodín. Se suponía que había atacado a un profesor con su bestia alta, que había revivido las reliquias de la realeza, que había sumido al palacio real en el caos al guiar a Anastasios y Eglantine hacia una relación, y que se había perdido tanto el torneo interducado como la ceremonia de graduación debido a su anormal estado de salud. Anastasios, el único miembro de la realeza que la había conocido personalmente, había llegado a describirla como un individuo peligroso al que se le ocurren ideas impensables que no pueden ser tratadas con normalidad. Pero debajo de toda esta locura, era extremadamente competente. Había sido la primera de la clase el año anterior y se suponía que era la fuente de todas las tendencias procedentes de Ehrenfest. ¡Qué extraño! A Hildebrand le había costado saber cuánto tenía que recordar cuando aprendía sobre otros ducados con Danmar y los demás. Anastasios había dado informes detallados sobre los incidentes que esa Rosemaine había provocado, pero la mayor parte de lo que había escrito era en relación con su tiempo con Eglantine, por lo que los eruditos no habían sabido hasta qué punto era fiable. Creo que la horquilla de Lady Eglantine también se hizo en Ehrenfest. Hildebrand recordó la inusual horquilla que Eglantine había llevado en su ceremonia de bautismo y miró al grupo de Ehrenfest. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todas las chicas llevaban horquillas, incluso las asistentes. Las 3 candidatas a archiduque se arrodillaron, cruzaron los brazos delante del pecho y realizaron su primer saludo. Hildebrand había sido advertido de que se mantuviera en guardia contra las bendiciones de Rosemaine, pero no ocurrió nada en particular. Le llamó más la atención el brillo de sus cabellos. Esa es otra de las tendencias de su ducado, según recuerdo. Hildebrand recordó que, antes de su bautismo, su madre había querido este producto de Rincham y había dado instrucciones a los comerciantes de la soberanía que se dirigían a Ehrenfest para que volvieran con un poco antes del final del verano. Sonrió al recordarlo e indicó a los 3 candidatos a archiduque que estaban ante el que levantaran la cabeza, tras lo cual el niño, hermano de Rosemaine, habló como su representante. Es un honor conocerle, príncipe Hildebrand. Somos Wilfrid, Rosemaine y Charlotte de Ehrenfest,
y estamos aquí para aprender a convertirnos en nobles adecuados para servir a Jürgen Schmidt. Que el futuro sea brillante. Esta chica de pelo claro y ojos añiles debía ser Rosemaine. Hildebrand miró a los 3 candidatos a archiduque de Ehrenfest, deduciendo sus nombres por orden de sus edades aparentes. Sus 2 padres le habían aconsejado que tuviera cuidado con la inusualmente influyente Rosemaine de Ehrenfest, y Anastasius le había advertido que era posible que ella le respondiera con descarada hostilidad en su primer encuentro. Si ella lo hacía, Anastasius le había dicho que resolviera las cosas pacíficamente, si era posible. Me pregunto qué debo decir si ella parece hostil, sin embargo. A pesar de sus temores, Hildebrand esbozó una sonrisa lo más pacífica posible, cuidando de no mirar específicamente a Rosemaine. Me han dicho que los candidatos a archiduque de Ehrenfest son excepcionales. Uno fue el primero de la clase y otro alcanzó el rango de estudiante de honor. Todo ello mientras ayudaba a sus compañeros a elevar las calificaciones generales de su ducado, dijo. El rey Trabuercual tiene grandes esperanzas en todos ustedes. Continúen con sus esfuerzos. Al final, los 3 candidatos se marcharon sin incidentes, para alivio del príncipe. Se dio cuenta de que se había tensado sin darse cuenta, así que dejó que su cuerpo se relajara de nuevo en su silla. Bueno, eso terminó sin que ocurriera nada grave. Una vez que se han intercambiado los largos saludos y todos han comido, la reunión de camaradería ha terminado. Hildebrand fue el primero en levantarse de su asiento y salir de la sala pequeña con sus asistentes. Comenzó a relajarse una vez que no había tantos ojos sobre él, lo que, por supuesto, le valió una tranquila reprimenda de Arthur. Debes permanecer recto. Hildebrand volvió a enderezar la espalda, recordando que le habían dicho que mantuviera su comportamiento real sin falta hasta regresar a su villa. Recorrió el pasillo con las puertas encantadas con magia de teletransporte, buscando la que llevaba a su propia villa. Era fácil distinguir las puertas de los ducados, ya que estaban numeradas según el rango. Las villas reales, sin embargo, estaban marcadas con los elementos de los distintos dioses, y el tercer príncipe, joven como era, se vio incapaz de distinguirlas. No es que no pudiera leerlos, sino que su lectura le llevaba cierto tiempo. Además, las palabras estaban escritas encima de las puertas, por lo que tenía que seguir mirando hacia arriba mientras caminaba, lo que rápidamente hizo que le doliera el cuello. Arthur, dijo Hildebrand, buscando ayuda, pero Arthur negó con la cabeza. Debes ser capaz de volver a tu villa por tu propio poder. Lo recuerdo todo y puedo leerlas, solo que me cuesta un poco, protestó Hildebrand, claramente frustrado. Luego volvió a mirar las letras sobre las puertas. La oscuridad marca la villa de mi padre, la luz la de su primera esposa, el agua la de su segunda esposa, el viento la de mi madre, el fuego la de Sigisbald, la vida la de Anastasius y la tierra. La tierra marca la villa que me dieron. A Hildebrand le asaltó la tentación de visitar a su madre en su villa, para contarle lo mucho que había trabajado hoy, pero ahora que había sido bautizado y le habían dado su propio lugar para vivir, ya no podía verla sin solicitar antes una reunión. Muy pronto, Hildebrand encontró la puerta adecuada y regresó a su villa. Dejó escapar un pesado suspiro, incapaz de ignorar la soledad que sentía, pero Arthur no lo reprendió esta vez. En cambio, se limitó a reírse y preparó un vaso de leche caliente, en el que revolvió una porción de miel. El dulce sabor hizo que el príncipe se sintiera como si estuviera de vuelta en casa. ¿He llevado bien la reunión de la hermandad?, preguntó Hildebrand. Efectivamente, respondió Arthur. Manejaste muy bien los saludos. Hildebrand se había esforzado mucho por cumplir con el primer deber que su padre le había encomendado, pero al mismo tiempo le aterraba la posibilidad de fracasar. Solo después de recibir la aprobación de su asistente principal, el príncipe permitió que las emociones que se agitaban en su pecho salieran finalmente a la superficie. La sala pequeña sí que estaba llena de gente, comentó Hildebrand. Solo asistieron los candidatos a archiduque y sus asistentes, respondió Arthur, así que la participación fue bastante pequeña en comparación con el número total de estudiantes. Parecía que había más med nobles y ley nobles que candidatos a archiduque y sus asistentes juntos. Hildebrand no podía ni imaginarlo. Arthur, yo también debería haber ido de negro. Yo era el raro, murmuró Hildebrand, mirando su ropa.
Todo el mundo en el salón pequeño, alumnos y profesores por igual, había vestido de negro, lo que le había hecho sentirse excepcionalmente condenado al ostracismo. Todavía no asistes oficialmente a la Academia Real, Príncipe Hildebrand, así que no puedes vestir de negro. Debes conformarte con la capa negra real. Eso me recuerda. Había otra persona que se parecía a mí. Si no hubiera ido de negro, no habría parecido en absoluto un estudiante, dijo Hildebrand, recordando a la chica de aspecto anormalmente joven que le había saludado junto a su hermano mayor y su hermana. Tenía el pelo como el cielo nocturno y los ojos como la luna, un aspecto muy característico, y había llevado una capa de color amarillo oscuro, por lo que él recordaba. ¿En qué ducado se usa esa capa? ¿Ehrenfest, era? Entonces recordó que Rosemain también había estado en la reunión. No parecía tan peligrosa como había dicho Anastasios, pero, de nuevo, las clases aún no habían empezado. ¿Quién sabía lo que pasaría este invierno? Me pregunto si la joven es tan hábil como su hermana mayor, murmuró Hildebrand, sin saber que había confundido a Charlotte con Rosemain. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.